Mira, tenemos varias interrogantes en el chat. El primero, ahora sí salieron, ahora sí sí, de Jamer Torrealba, sí, de Jamer Torrealba. Atento. ¿Qué grado de responsabilidad penal tiene quien compra un equipo robado? Y la pregunta viene desde Venezuela. Bueno, hay un delito que se llama aprovechamiento de cosas provenientes del delito, Jamer. Es un delito que es, yo siempre he dicho que Venezuela y los países en el mundo entero tienen delitos que los tipifican y su pena, la consecuencia jurídica para el perpetrador es muy baja. Y tú dices, y hoy en día, porque hoy en día le confieso que yo estoy trabajando como litigante, es decir, defendiendo lo que alguna vez, contra lo que una vez peleé, es la verdad. Pero hay delitos que son tan ínfimos en la pena que pareciera que fuesen fáciles de cometer. Pues. Yo siempre le decía a los amigos, oye, tú agarras la cartera a alguien y resulta que tiene una cédula de identidad laminada con su cara y su nombre, ¿cierto? Pero tiene otra cédula laminada con otra cara y otro nombre. O con el mismo nombre, pero con otra cara. Entonces tú mismo dices, bueno, ¿qué delito es ese? Forjamiento de documentos. ¿Me entiendes? Pero ahí lo que tú tienes en potencia es un estafador. Ese es igual que el que de repente tú le consigues en el vehículo un arma de fuego. Tienes un arma de fuego, pero no le tienes más nada. Y resulta que cuando le pegues el porte de arma de fuego, no lo tiene. Entonces, porte ilícito de arma de fuego. Solamente eso. Pero quien tiene un arma de fuego y la está usando sin tener el derecho de usarla, el derecho legal de usarla, algo malo hacer. Entonces yo digo que hay delitos que la pena son, y en esa cartera de delitos está el aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, aquí en Venezuela. Es decir, yo llego a una chivera, y como lo llegué a hacer, llegaba a una chivera y en el Junquito, a los que son venezolanos saben que en el Junquito está lleno de chiveras, y resulta que veo 4 motores que no me tienen factura, 4 puertas que no me tienen factura, y aprovechamiento de las cosas provenientes del delito. Oye, yo creo que ese señor es un ladrón, es un delincuente tal cual como el que salió con la pistola y le quitó el vehículo y le extrajo ese motor a ese vehículo. ¿Por qué? Porque si no estuviera él, no se generaría el lucro. Y si no hay lucro, no hay motivo. Entonces es correcto. La pregunta de Jamer va, si hay una responsabilidad penal, Jamer, y eso sí conlleva una pena muy baja que normalmente se van para la calle. Sí. Mira, continuamos con la revisión del chat. Cristina desde Ecuador nos dice, la tecnología ayuda mucho para resolver los casos de delito. En Ecuador, antes no era necesario registrar los nombres para adquirir la SIM por tema de ley. Ahora es indispensable asignar un usuario con la presentación del documento de identidad. Qué bueno, qué bueno. Y me alegra mucho decirle, profesor, que no vaya una falsa modestia, pero en una reunión que tuve en Ecuador, estuve hace 5 o 6 años más o menos allí, en una reconstrucción de hechos, por el caso del presidente Correa. Fue retenido en un hospital allá en Ecuador. Dicen que no lo retuvieron, de hecho querían pasar el caso a otras instancias, porque el que es correísta y el que no es correísta, yo prefiero no meterme en ese problema. Lo cierto es que yo fui a hacer una reconstrucción y en una ponencia que tuve, me asombré por el hecho de que no había un registro de suscriptores. Es decir, yo podía ya comprar 4 líneas y no estaban a mi nombre. Entonces, ¿cómo identifico? Porque individualizar es otra cosa, pero ¿cómo identifico al menos quién compró el teléfono? Incluso yo les opiné que tienen que poner hasta las huellas dactilares, no sé si se llegó hasta allí. O sea, fotocopia de la cédula del comprador y la huella dactilar, porque a lo mejor la fotocopia de la cédula o la fotocopia de la cédula es de un documento forjado. Y resulta que está la cara de Wilmer Aranda, pero los datos no son los de Wilmer Aranda. Pero la huella dactilar registrada en la planilla, esa sí no la van a poder copiar más nunca.
Entonces, eso fue lo que yo le dije, y sí, el comentario valga para decirle que, bueno, Ecuador avanzó, y vio también estas láminas que ustedes también ahorita la vieron hace 6 años, y les expliqué los provechos de conectividad, sobre todo en delincuencia organizada. Los delitos de delincuencia organizada, el estudio de registro telefónico es fenomenal para ampliar lo que son las redes de delincuencia organizada. Es correcto. Mira, Jorge Sevillano desde Panamá nos plantea, aquí en Panamá hay un caso de interceptación ilegal telefónica de un expresidente. El caso está bajo investigación. Bueno, es eso, porque ¿qué pasa? Normalmente cuando son esas instancias, ¿quién va a solicitarle a un juez una interceptación? ¿Quién pudiera en su sano juicio solicitarle a un juez una interceptación de un presidente? Entonces, no es fácil. A mi amigo panameño, normalmente eso se hace tras bastidores, hay información de inteligencia para poder perseguir penalmente a ese sujeto que está siendo objeto de investigación, y resulta que cuando empiezan a ahondar y ahondar y ahondar en el caso, como es el presidente, empiezan la obstaculización empieza muy fuerte, no se consiguen más elementos y dice, oye, pero ¿cómo no hay preso si aquí está esto? Donde él dijo que sí. Sí, pero eso no lo pediste antes. Y si usted no lo pidió antes, nadie se lo autorizó y es ilegal. Eso es más, es ilegal en Venezuela, es inconstitucional, incluso se lo dije la otra vez aquí a unos amigos del gobierno. Le dije, mira, eso que hizo este personaje político de la alta esfera política venezolana, que es mostrar en televisión una interceptación en donde Capriles Radosky, el papá, hablaba con otra persona, eso es delito. Hay un delito, hay una ley que está aprobada y está vigente en Venezuela, se llama la ley contra la ley de protección contra la ley de protección contra las grabaciones ilícitas privadas. Y exhibir ese material sin antes haberlo solicitado ante un juez es delito y va de 3 a 5 años la pena en Venezuela. Yo lo que creo que pasó ahí con el amigo panameño, para redondearle la idea, fue eso. Efectivamente, hicieron la interceptación telefónica, no se la solicitaron a nadie, porque ¿a quién van a interceptar? Nada más y nada menos que un presidente. No está fácil la cosa. No está fácil que un juez venga y haga la autorización y firme. No es fácil para él. Resulta que empieza la investigación con base en esa información de inteligencia, no se consiguen más elementos de convicción y van y meten obligado en la interceptación. ¡Pum! Mira, quedan dos interrogantes que van a ser, deben ser evacuadas a través Adelante, de papá, intervención directa en audio, pero antes de darle el pase con el audio tanto a Francis Cayambe como a Jorge Sevillano, yo debo comprometerte, Wilmer, porque estoy convencido ya con esta actividad que debemos desarrollar en el futuro inmediato, en las próximas semanas, un taller, un congreso o la continuación en otra actividad académica que nos permita seguir hablando de la tecnología, su desarrollo, ¿verdad? Y vincularla con la teoría anglosajona del árbol envenenado para poder redondear la idea respecto de la licitud y la ilicitud de la prueba y las resultas que el manejo indiscriminado de esta tecnología tiene. Posiblemente realicemos un masterclass. Listo, tú sabes, para darle, ya. Ok, ya te voy a, ya vamos, mira, Francis Cayambe va. Ok. Francis, puedes hacer la pregunta directamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Gracias por esa buena ponencia. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Bueno, es de conocimiento, ¿no? De que no se le puede hacer las intercepciones de la llamada sin que haya una orden judicial, porque
se convertiría en una prueba no válida. Pero en este caso yo puedo hacer un pedido de interceptación de llamadas telefónicas en la etapa preprocesal o procesal. Esa es la primera pregunta. Y también, aprovechando la oportunidad acá en Ecuador, como es mediático, hay el caso de una señora asambleísta que está siendo investigada porque presuntamente hay unos audios donde ella manifiesta de que está entregando puestos de trabajo en la función pública, supuestamente por cuotas políticas. Entonces, mucha gente, bueno, mediáticamente ella dice que sí es culpable y ella tiene toda la culpa ella está involucrada en esos actos de corrupción y toda esa situación. Pero ya viéndole desde el punto de vista legal, ¿qué procedente sería o no tomar en cuenta esos audios que en realidad lo que han sido escuchados son los por las redes sociales, en este caso por WhatsApp y Facebook y también por YouTube? Esas son mis dos preguntas que he planteado y de antemano le agradezco por la grata información. Muy buenas noches. Ahora voy yo. ¿Sí? ¿Me escucha, Francis? Sí, sí la escucho. Ah, ok. Bueno, muchas gracias por escucharme y por tus palabras. Fíjate, en la etapa preprocesal, te refieres en Ecuador a lo que es la etapa de investigación como tal. Sí, Acá la nosotros etapa, nosotros lo previa le llamamos llamamos. acá la fase preparatoria. En la fase preparatoria, el rector acá en Venezuela es el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público. Él, tal cual, como una solicitud de orden de allanamiento, porque va a violar un derecho constitucional, que es la morada, ¿cierto? Como la morada es algo sagrado dentro de la Constitución, él hace una solicitud para irrumpir ese derecho. Tal cual, él puede hacer la solicitud para irrumpir un nuevo derecho, que es las comunicaciones privadas, la intimidad en las comunicaciones. Él lo puede hacer en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia, que es la procesal, como la llamas tú. Yeah. Desconozco el Código Orgánico Procesal Penal de Ecuador, de verdad que no quisiera ahondar en eso, pero acá en Venezuela se puede hacer en fase de investigación cuando el Ministerio Público hace una motivación suficiente para irrumpir el derecho, porque al final de cuentas, cuando uno le pide permiso a un juez para hacer algo, es porque el juez va a preponderar, va a entender si el resultado que va a obtener vale la pena con respecto al derecho que va a violar. De plano, entrar a una casa es ilegal. Agarrar y escuchar un teléfono y escuchar que alguien está hablando es ilegal, es inconstitucional. Pero si se hace una motiva, una solicitud en fase preparatoria, en el caso de ustedes, en fase preprocesal, bien sustentada, en donde el juez autorice, por supuesto que se puede hacer. Ahí no hay problema porque ya no viene el fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque yo le pedí autorización al juez y el juez me dijo que sí. Y ahora todo lo que escuché tiene un permiso. Ahí hay un problema bien interesante, Francis, y qué bueno tu pregunta y aprovecho, porque ¿qué pasa? Uno pide la autorización y la autorización tiene un carácter progresivo en el tiempo. Es decir, yo le puedo decir al juez, mire, yo dentro en el mes de octubre, ahorita estoy en septiembre, en el mes de octubre, todo el mes de octubre yo quiero que usted me autorice para yo escuchar esta línea telefónica. ¿Y quién es el titular de la línea telefónica? Wilmer Aranda, este servidor que está aquí. Ah, ok, bueno, ¿y cuál es la motivación? Porque tú quieres escuchar a Wilmer Aranda. Bueno, pues Wilmer Aranda está metido en este rollo aquí, tiene varios testimoniales, tiene varias cosas que lo están vinculando en un delito. Ah, bueno, viene el juez y dice, sí, chévere, dale, escucha. Resulta que ese es el problema de la interceptación telefónica, que es como un gol cantado. Una vez que yo le hago la solicitud al juez, en el momento, no debería suceder, pero en el momento que ya yo hago la solicitud y tengo la iniciativa, puede fugarse la información y en ese mismo momento se murió la información que yo quería. ¿Por qué? Porque ya la persona, el sujeto de estudio, va prácticamente a silenciarse
esa línea telefónica. Entonces, tiene que ser una labor de inteligencia. Normalmente el aporte de interceptación telefónica no es un aporte de provecho de carácter legal y probatorio. No, señores, es inteligencia. La inteligencia no es otra cosa que lo que se obtiene al margen de la ley. Gústele a quien no le guste. La inteligencia es igual que el espía. Es decir, yo mando desde Venezuela a alguien para Ecuador para que me escuche a un dirigente. Yo no le voy a decir, mira, a Ecuador, yo no le voy a decir, mira, denle en el pasaje, autorícenle la entrada porque él va a escuchar a este dirigente. Jamás y nunca. Yo lo que le voy a decir es, vaya para allá, usted va como periodista, pero usted me va a hacer esto, usted es mi ante, mi espía. ¿Me entiendes? Lo que yo obtenga de tu información lo voy a utilizar, si es de carácter penal, voy a buscar los elementos que son legales para fundamentar esa acusación. ¿Qué pasa? Cuando me voy a buscar los elementos, resulta que está muy difícil por la obstaculización, por XY, no lo conseguí, entonces vengo y saco la carta bajo la manga, pero es que yo te escuché. Bueno, te agarra esa carta bajo la manga y la esconde porque ya no la puedes utilizar. Eso es lo que normalmente ocurre con la interceptación telefónica. Ahora bien, la segunda pregunta tiene que ver con la fulana salida de la esfera. Ese es los estudios más actuales, por eso que el profesor me dice para hacer un taller nuevo. Porque resulta que hasta cuándo es íntimo el hecho de que yo mande una nota de voz por WhatsApp a Francis Callambe. Y te digo, mira, Francis, vamos a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ya yo te mandé la nota de voz, pero te la mandé a ti directamente. Pero resulta que ahora hay grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, grupos de Facebook, en donde cuando tú mandas la nota de voz, la obtiene mucha gente allí. Entonces ya tú no querías que fuese íntima la información. Salió de la esfera íntima a un grupo y ese grupo ya es algo público. Entonces hay que ver cómo se obtuvieron esas notas de voz, esos audios, como tú le llamas, cómo se obtuvieron esos audios, cuál fue la fuente de origen de esos audios. Una vez que uno tiene cuál es la fuente de origen, puede ver si es procesable o no es procesable. Recordemos que la interceptación telefónica, nadie sabe que yo estoy oyendo tu teléfono. O sea, yo me meto en la plataforma, ahí donde van los técnicos, los tecnológicos, a ver el medidor para ver cuánto te van a cobrar. Ahí me meto yo, engancho, empalmo la comunicación y te escucho. O si es telefonía móvil, yo vengo y agarro un laptop como el que estoy trabajando ahorita, especializado para eso, me engancho en la celda, le digo como objetivo el número de Francis Callambe, y entonces resulta que cada vez que esa línea telefónica aperture, yo la escucho. Pero ni tú te enteraste ni nadie se enteró. Son cosas diferentes a las notas de audio y a las informaciones que se van dando por las redes sociales. Son dos tratamientos distintos. Habría que ver, Francis, en el caso de la ilustre ciudadana de allá que está metida en ese zafarrancho, hay que ver cómo salió esa información de su esfera. Si ella se lo dio punto a punto a otra persona, es privado. Pero si lo aperturó al público, entonces ya tiene otro tratamiento. ¿Me entiendes? Vamos a hacer algo, voy a hacer un ejemplo rapidito. Tú cuando entras a un local y resulta que hay unas cámaras en ese local, siempre va a haber un letrero donde dice, usted está siendo grabado. ¿Y tú sabes para qué es eso, Francis? Para que generarle carácter de legalidad al hecho de que si tú cometes un ilícito, yo entré a una tienda en Ecuador y resulta que en esa tienda yo agarro un poco de producto y me los escondo en mi chaqueta. ¿Ves? Si de repente ellos van a utilizar las cámaras, los grabados, para incriminarme a mí, bueno, yo solito me incriminé, pero para utilizarlo en mi contra, ellos tienen que tener ese aviso, porque si no, vulneraron mi derecho a la intimidad. Por eso es que la gente cuando está grabando, siempre se le dice las llamadas telefónicas. Esto por servicio va a ser grabado. ¿Usted está de acuerdo? Sí, sigue. Si no, cuelga. ¿Por qué? Porque lo que tú digas allí y lo que diga el interlocutor pueden ser utilizados legalmente. O sea, la cuestión es avisarle a la persona que va a salir de su esfera privada
y la comunicación que va a tener, él la está autorizando que sea al público. Creo que contesté la pregunta, pero sí es bueno, de verdad, me sumo a lo que dice el profesor de nuevas clases y nuevas cosas, porque cada caso tiene cada cosa, como dije por allí. Y esos casos que de repente salen a la luz pública, esos audios, hay que ver la fuente de origen para yo poder opinar mejor. Muchas gracias, Francis, de todas maneras. Muchas gracias por esa respuesta, me quedó claro, muy amable. Gracias a ti. Wilmer, interesante la acotación sobre el esquema del conocimiento informado para estos temas que son precisamente dentro del principio de la legalidad en cuanto al derecho se refiere. Mira, tenemos aquí interrogantes. Daniel López. Aquí en Costa Rica hay un proceso contra el presidente de la República y le fue decomisado sus teléfonos y computadoras debido a un caso contra los habitantes. Ajá. Fíjense ustedes, ya estamos saliendo de la esfera, en este caso, estamos saliendo de la esfera de la interceptación telefónica. Ahora resulta que si hay un proceso contra un presidente, oye, pero nosotros los latinoamericanos como que tenemos problemas con los presidentes, porque aquí hay otros. Ustedes van a tener que buscar casos más bajitos, porque yo opino, imagínate, yo no conozco a nadie en Costa Rica, me da pena decir algo, me da pena decir algo que, bueno, con todo el respeto, pues. La pregunta va a lo siguiente, la interceptación no se ve aquí, no se verifica. Aquí lo que hay es un proceso contra un presidente y por supuesto dentro de ese proceso se autorizó, me imagino yo, a la incautación preventiva, la incautación preventiva de material digital. Eso tiene que estar dentro de la investigación. Ahora bien, esa incautación tiene que generar tres cosas. Tres cosas. Primero, que el bien pase por el proceso de cadena de custodia, que yo me imagino que dentro de todos estos módulos ya lo debieron haber explicado. Es decir, saber dónde nació esa evidencia. Segundo, de quién es esa computadora, porque a veces dicen, no, pero es que esa es la del presidente, esa es la del presidente, y resulta que quien la utiliza, quien tiene el señorío sobre ese aparato, ese dispositivo, es la hija. Porque está a nombre la compró el presidente, pero la está utilizando la hija. Entonces, ojo con eso, porque normalmente se caen los procesos cuando tú comienzas a hacerle la extracción de contenido y verifica cosas que son prohibidas para mí porque yo no estoy investigando a la hija. Y número tres, algo que vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con, usted me dijo, no, profe, la semana que viene vamos a hablar sobre los contenidos digitales, todo lo que tiene que ver con... Es correcto, Wilmer. La próxima semana vamos a hablar sobre imágenes y videos en la investigación criminal. Es correcto. Entonces, ahí no es que no quiera responderte, pero la semana que viene con gusto explico mejor eso para no adelantar. Es tema de otra unidad. Es tema de otra unidad. Pero son tres cosas, ojo. Vuelvo y repito, tres cosas. El procesamiento de la evidencia, el debido resguardo de la cadena de custodia, tanto de la evidencia física, es decir, en la computadora que estoy agarrando, como el contenido digital, eso lo vamos a ver la semana que viene. Dos, ¿quién maneja ese dispositivo? ¿Quién lo maneja? Ojo. Y tres, todo un desarrollo de proceso que vamos a ver la semana que viene. Creo que ahí respondí. Si faltó algo, me recuerda porque se me fueron ya Creo que era solo esa pregunta, ¿verdad, profesor? Creo que... Sí, mira, y vamos a cerrar con Jorge Sevillano, que había levantado la mano. Jorge, puedes aperturar tu micrófono para orientar la interrogante directamente al profesor y puedas plantear tu situación. Buenas noches, comisario, y buenas noches, el moderador. Bueno, lo que le quería comentar era que en Panamá existe un caso abierto a un expresidente que interceptó a muchos líderes políticos de diversos partidos políticos y bueno, más que todo mantiene ese caso abierto pues de interceptación ilegal, porque lo que se considera que él bajo el gobierno
interceptó casi alrededor de 150 políticos del país. Entonces, era lo que le quería comentar. Y también Ay. tengo una duda Ujú. de que cómo esas personas se dan cuenta de que están siendo intervenidos o interceptados. Esa pregunta. Jorge, bienvenido a la pregunta del $1.000.000. Todo el mundo, ojalá me dieran $1 por cada vez que me hacen esa pregunta. De hecho, hay muchos amigos que me dicen, uy, me revisan el teléfono que empezó a sonar y creo que me están escuchando. Bueno, mira, en primer lugar, creo que te había malentendido entonces antes, pero valió la pena para explicar lo que era la legalidad. Fue el expresidente quien ilegalmente, inconstitucionalmente, porque estoy casi seguro que en Panamá también es de carácter constitucional las comunicaciones privadas, hizo que estudiaran a muchos. O sea, el expresidente investigó a la gente sin decirle que lo iba a investigar. Y ahora, por eso, por supuesto, le abrieron su procedimiento a él, irrumpiendo la Constitución. Bueno, eso es perfectamente viable. Cuando a una persona le descubren que está haciendo algo ilegal, lo más idóneo es iniciar una averiguación. Que tenga responsabilidad penal o no, bueno, ya lo dirán las investigaciones. Ahora, la segunda respuesta es, mira, entender que alguien te está interceptando es prácticamente la antítesis de lo que es la interceptación. Si yo lo que quiero es escuchar una comunicación privada, intercepto la línea para que ellos no se den cuenta, es imposible que yo deje rastro para que de aquel lado se entienda. Lo normal es que el que hace bien el trabajo de interceptación, si no lo hace apurado, si lo hace legal, si conoce la materia, no deje rastro ni deje huella de que puede ser interceptado. Es posible en algunas ocasiones, sobre todo en la telefonía móvil, que cuando yo me enganche a la celda, si yo no estoy pendiente del dispositivo de interceptor, es decir, si yo no estoy pendiente, puede ser que se escuche mi voz. Pero claro, tengo que ser muy mal investigador, muy mal agente de inteligencia. Los hay, sí, los hay. Pero que los sonidos extraños que hacen, por ejemplo, los teléfonos móviles o los teléfonos fijos, los sonidos extraños, esos son normalmente problemas técnicos de telecomunicaciones. O sea, la inferencia no es me están pinchando el teléfono, me están escuchando. No. El caso de Edward Snowden, yo no sé si lo han escuchado, los gringos no lo quieren mucho. Lo están buscando allá en Moscú, lo buscan en todos lados. Yo creo que ese, cuando lo agarren, bueno, pues, ese va a saber lo que es bueno. Resulta que este hombre era un agente de la CIA y él lo que al final de cuentas verificó fue una contratación de la CIA con varias empresas desarrolladoras de hardware, es decir, HP, Dell, todas esas desarrolladoras de hardware, y entonces ellos firmaron en que a través de esta camarita que ustedes me están viendo aquí ahorita, la CIA pudiera generar unos proxy, que son unos programas pequeñitos, en los que si de repente yo estoy aquí hablando y la CIA se interesa, me puede ver por la cámara. Eso lo firmó la CIA, presuntamente, porque eso todavía no está desclasificado, pero es lo que dicen, o lo que dijo él allá en Moscú, que eso lo firmó la CIA con esos desarrolladores de hardware. ¿Quién en su sano juicio va a entender que yo al prender esta camarita me va a ver alguien que no es el profesor que está ahí, ni Claudia, ni Francis, ni Jorge? O sea, yo no lo veo así. Yo simplemente estoy hablando sobre una exposición en un diplomado y me siento a gusto con eso. Pero no solo eso, Jorge, sino que además estando apagada la computadora, que fue lo que cuando él dijo, no, hasta aquí no llego yo. Porque si yo pido permiso, yo puedo hacer una interceptación legal. Si yo lo que le estoy pidiendo permiso es a las empresas de meter unos proxy para yo verificar esa imagen,
yo puedo hacerlo legalmente. Es decir, le puedo decir a un tribunal, mira, yo quiero la computadora de Wilmer en esta dirección IP, hacerle el seguimiento, pues la interceptación. Ah, bueno, chévere. Pero si está apagada, ¿para qué yo le voy a pedir permiso para meter unos proxies cuando está apagada la cámara y la computadora? Entonces él ya se dio cuenta que la cosa es una violación gigantesca de la CIA. Amparados ellos en las dos torres que tumbaron, que oye, nos ha costado a todo el mundo entero, bueno, guerras y más guerras. Yo creo que si hubiésemos hecho una vaca y le pagamos las dos torres, salimos más baratos. Y sin hablar de política, ¿no? Sino que en realidad con esas dos torres se han hecho tantas cosas y se han amparado en esa caída de esas dos torres, que por cierto fue reciente, en tantas cosas que, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues con la vigilancia del Estado es difícil. No, la respuesta es no, no se puede entender definitivamente que está siendo interceptado, porque es labor del analista de inteligencia pasar desapercibido. Eso es como una regla, pues. Que si hay fracturas dentro del punto, porque fíjate, una vez nos pasó, te cuento algo. La persona sí sentía ruidos raros en su teléfono y cuando yo lo estaba escuchando, debidamente, ojo, no haya confesión de delito aquí. Yo lo estaba escuchando debidamente, legalmente, lo estaba escuchando, él decía, es que se suena muy mal, se cruzan las líneas, algo está pasando. Resulta que cuando lo dijo dos veces, la primera vez no le paré mucho, pero la segunda vez me fui al centro de conexiones, a la tabla donde uno coloca ahí una cuestión que aquí en Venezuela le decimos los caimanes. Son dos ganchitos que aprietan y hacen que la direccionalidad de la comunicación se duplique. O sea, se va para el receptor y se va para donde este cristiano que está aquí, a escucharlo. Y resulta que cuando me llegó a la tabla, estaba mal puesto el cablecito, hacía como un mal contacto. Entonces, esos errores pasan, pero son muy pocos. La verdad verdadera es que si alguien quiere saber si está siendo interceptado o no, es difícil. Normalmente me preguntan y le digo, bueno, primero, los aparatos para interceptar dispositivos móviles celulares son costosos. Mira, aquí en Venezuela ocurrió algo. Llegamos a un centro de operaciones de narcotráfico. Y te digo llegamos porque estuve presente. Eso fue en el estado Táchira de Venezuela, frontera con nuestro hermano país colombiano. Y resulta que habían como 16 laptops. Y ellos me llaman, yo no iba para esa comisión, pero ellos me llaman porque me dijeron, mira, llámame al loco a Wilmer. Yo, bueno, yo voy, porque vieron ese poco de laptops ahí. Y resulta que no me vas a creer, Jorge. Esa red de narcotráfico me tenía interceptado al jefe del 6CPC, al jefe de la policía, 6CPC es el órgano de investigaciones de aquí, al jefe de la policía de Táchira, como a dos concejales de ahí. O sea, prácticamente esa gente tenía una red de 16 computadoras escuchando todo lo que decían autoridades del estado Táchira. ¿Tú sabes cuánto había ahí en equipo? En equipamiento, yo le calculé. Por supuesto lo incautamos, se fue para la ONDO, es el organismo que incauta bienes procedentes del delito, en este caso narcotráfico, porque además que estaba en esa computadora había un sembradío, era un laboratorio. Y resulta que el cálculo que yo le eché a esa computadora era de más o menos como 12 millones de dólares. El Estado venezolano, no sé si el panameño o el ecuatoriano, no creo que tenga tanta plata para pinchar a tanta gente. Es decir, para interceptar comunicaciones de tantas personas. Normalmente aquí en Venezuela se ha convertido la interceptación telefónica en lo que nosotros llamamos, no sé si en tu país, pero en el mío dicen una cacería de brujas contra políticos opositores. Y cuando a mí me dicen de repente, no, mira que si me intervinieron el teléfono, bueno, si la esposa es celosa, tiene mucha plata y tiene muchas conexiones en la empresa, respire profundo porque sí le va a llegar, porque usted no se va a dar cuenta. Ahorita la interceptación es muy sencilla, incluso con los paquetes de datos. Por WhatsApp, tú puedes duplicar WhatsApp web. Entonces resulta que tú tienes tu WhatsApp, Jorge, aquí tranquilo y estás hablando cosas personales y tu esposa le está llegando los mensajes a la computadora por WhatsApp web. Te duplicó la información.
y no te diste cuenta, sino cuando tienes el rodillo en la cabeza y la maleta en la puerta. Ahí fue donde eso es justicia eso es extrajudicial. Eso es extrajudicial. Bueno, Wilmer, con la aplicación de la justicia, de esa medida extrajudicial, nos vamos a despedir. Mira, hay muchas felicitaciones de parte de los participantes en esta aula virtual. Bueno, unidad temática número 7, la próxima semana vamos a abordar el tema de imágenes y videos en la investigación criminal. Vamos a cerrar el diplomado precisamente con el módulo número 7. Bueno, ya te vas comprometido, Wilmer, para futuras actividades. Y de verdad que en nombre de CECEFA Acacia, de la coordinación de CECEFA Acacia, de la moderadora, bueno, tú te incorporaste hoy. La próxima semana seguramente va a estar Durí, estuvo indispuesta hoy, pero yo decía al principio, vamos a utilizar la expresión que tú conoces del Ministerio Público. Bueno, es que CECEFA Acacia es indivisible y la representación es así, ¿no? Pues la semana que viene va a estar Durí. Bueno, nuestro agradecimiento contigo, te vas con ese compromiso y de verdad que un honor, un enorme honor el que tú hayas podido estar con nosotros hoy, que hayas compartido ese conocimiento, la parte tecnológica de la mano con la investigación criminal para el resultado, que es hacer justicia. Bueno, para todos ustedes, muy feliz noche, de verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo domingo. Pásenla bien. Abrazos y bendiciones, gracias.